Un saludo a los alumnos de sexto grado de la educación primaria, a sus familiares y docentes que nos acompañan una vez más en este encuentro para intercambiar sobre la asignatura matemática. Encuentro en el que vamos a continuar profundizando, sistematizando y repasando contenidos ya conocidos por ustedes en clases anteriores, pero que siempre es bueno poderlo seguir trabajando porque, como bien conocen, esta es una asignatura que necesita de mucha ejercitación. Es por esta razón que el tema del programa de hoy es el cálculo con valores aproximados. Recuerden que cálculo con valores aproximados ustedes lo trabajaron en este grado, sobre todo para trabajar con el redondeo, para trabajar con el cálculo de las 4 operaciones de cálculo con expresiones decimales, y también lo aplicaron a la resolución o al cálculo de operaciones combinadas. Veamos entonces, como hemos hecho siempre en todas estas actividades que hemos trabajado entre nosotros, cuáles son los contenidos que ustedes deben conocer o que ustedes deben tener bien presentes para poder trabajar con este objetivo. Veamos los procedimientos escritos de las 4 operaciones de cálculo con números naturales. Los procedimientos escritos de las 4 operaciones de cálculo con expresiones decimales y el redondeo. Vamos a darle entonces un tiempo para que copien estos elementos que están en pantalla. Bien, veamos entonces ahora un ejemplo en el cual vamos a ir viendo cómo cada uno de estos contenidos que estamos diciendo que había que asegurar para trabajar con este objetivo, se trabajan. Por supuesto, ustedes lo conocen, pero nunca es malo, nunca es ocioso volver a recordar cuál es el procedimiento, cuál es la manera para trabajar con estos contenidos. Y comenzamos sobre todo con la adición y sustracción de expresiones decimales. Observen. Tenemos acá un ejemplo en el cual estamos ejemplificando desde la adición de expresiones decimales. No vamos a ejemplificar desde la sustracción porque al final es el mismo procedimiento, lo único que hacemos es sustraer. Nótese, y es lo primero en lo que queremos hacer una insistencia, y es que las milésimas se colocan con las milésimas, las centésimas con las centésimas, décimas con décimas, las comas una debajo de la otra, como asimismo, como lo hacíamos con los números naturales, las unidades con las unidades, décimas con décimas, centenas con decenas, con decenas, centenas con centenas y así sucesivamente. Y por supuesto se procede a hacer el procedimiento igual que con números naturales. Decimos 8 más 0 es igual a 8, 5 más 1 es igual a 6, 2 más 5 es igual a 7, ponemos la coma en el mismo lugar, 8 más 1 es igual a 9, más 4 es igual a 13, ponemos el 3 y llevamos 1 al próximo lugar o adicionamos 1 al próximo lugar, 4 más 3 es igual a 7, más 1 que llevaba es 8 y 1 más 0 es igual a 1, obteniendo entonces como resultado la expresión decimal 183.768 milésimas. Veamos entonces ahora otro ejemplo de otros contenidos de los que estábamos trabajando, de los que iniciamos al inicio del programa, que es necesario que ustedes puedan seguir sistematizando y recordando para entonces llegar a poder calcular con valores aproximados. Observemos. Vamos a recordar entonces cómo es que se multiplican
números naturales, disculpen, expresiones decimales. Lo primero que aparece acá es que dice que se calcula el producto como si ambos factores fueran números naturales. Es decir, lo mismo que sucedía con la adición y la sustracción, se sigue un procedimiento análogo, es decir, es un procedimiento igual. Por lo tanto, decimos, multiplicamos el primer número de acá por estos de acá, por supuesto, todo número multiplicado por 0 es igual a 0 y luego procedemos entonces a multiplicar acá. 3 por 5 es igual a 5, ponemos el 5 y llevamos 1. 3 por 0 es igual a 0. Y una que llevaba es 1. Y 3 por 0 es igual a 0. Ahora, hay un elemento. Fíjense acá y noten en la flecha. En el primer factor hay 2 lugares decimales. Y en el segundo hay un solo lugar decimal. Por lo tanto, se adicionan los 2 lugares del primero más un lugar del segundo y por lo tanto en el producto tienen que haber 3 lugares decimales. Cópienlo, por favor. Veamos entonces, vamos a seguir entonces recordando, fíjense que en casi todos los casos lo que hemos visto ya ha sido trabajado en clases anteriores. Vamos entonces a recordar cómo dividimos con expresiones decimales. Observemos. En este caso estamos haciendo la división inexacta y vamos a dividir 50 entre 8. Cuando yo divido 50 entre 8, obtengo acá como resultado parcial o como cociente parcial el 6. Pero al yo sustraer 50 menos 48, obtengo acá como resultado o como resto el número 2. Para esta división con expresiones decimales se coloca una coma y agregamos entonces un 0, lo que nos posibilita poder continuar dividiendo y poder decir que 2 por 8 es igual a 16. Sustraemos entonces 20 entre menos 16, que es igual a 4. Como ya pusimos la coma, tenemos la posibilidad de volver a agregar otro 0 y por lo tanto existe un número multiplicado por 8, que es igual a 40, que es el 5 y podemos decir entonces que 5 por 8 es igual a 40. Por lo tanto, podemos decir al final que 50 entre 8 es igual a 625 centésimas o a 6,25 o a 6,25. Recuerden, insistimos, siempre que multipliquemos tenemos que comprobar a partir de la multiplicación del cociente por el divisor. Copien, por favor. Vamos a ver entonces otro ejemplo de división también con expresiones decimales que vuelvo a insistir que ya fueron trabajadas por ustedes. Veamos acá entonces. En este caso es una división en la cual el divisor es un número natural. Y procedemos, fíjense que se procede con un procedimiento igual que si estuviéramos dividiendo con números naturales. Por supuesto que el número multiplicado por 5 es igual a 8 aproximado a él. Es el 1 porque por 2 nos pasamos, nos da 10. 5 por 1 es 5, sustraemos 8 menos 5, 3, bajamos el 7, el que más se aproxima acá es 7 por 5, que es igual a 35, sustraemos 7 menos 5, que es igual a 2, pero ¿qué nos sucede?
que hay una coma. Antes de bajar al 9, ponemos la coma en el cociente y entonces bajamos el 9 acá. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que 5 por 5 es aproximadamente igual a 29 porque es igual a 25. 9 menos 5 es 4. Bajamos entonces el 6. El que más se nos aproxima es 9 por 5, que es igual a 45. Sustraemos y obtenemos un resto de 1, pero como mismo vimos en el ejemplo anterior, la coma nos da la posibilidad de poder agregar ceros. Por lo tanto, agregamos el 0 y decimos que 2 por 5 es igual a 10. Insistir en que siempre que dividamos, tenemos que comprobar multiplicando el cociente por el divisor. Tienen un momento. Vamos a ver entonces un tercer ejemplo de la división con expresiones decimales. Observemos, recuerden que estas pantallas que se están presentando acá, si se notan, si se dan cuenta, son tomadas de su mismo libro de texto. Las pueden buscar en el libro de texto y también poder trabajar con ellas, aun cuando conocemos que ya hace bastante tiempo que este contenido fue trabajado en clase y que yo supongo que ya ustedes tengan ganada habilidad en el trabajo con ellas. Observemos. En este caso, vamos a hacer una división donde el divisor es una expresión decimal. Y veamos que vamos a dividir 4 entre 5 décimas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es convertir esa expresión decimal que está en el divisor en un número natural. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso, hay un solo lugar después de la coma. Por lo tanto, multiplicamos por 10. Si hubieran 2, era por 100. Si hubieran 3, eran por 1000. Y así sucesivamente. Decimos que entonces que 5 décimas por 10 es igual a 5. Por lo tanto, también multiplicamos al dividendo por 10 y decimos entonces que 4 por 10 es igual a 40. Y ahí procedemos entonces a dividir 40 entre 5 es igual a 8. En este otro ejemplo que está acá, tenemos tanto una expresión decimal en el dividendo como en el divisor. Hacemos lo mismo. Multiplicamos primero el divisor, en este caso, por 10. ¿Se dieron cuenta, verdad? Porque solo tiene un lugar después de la coma. Y después al 75 décimas por 10 también, obteniendo entonces la división 75 entre 15, que esto es igual a 5. Insistimos, siempre tenemos que comprobar con la operación de multiplicación entre el cociente obtenido y el divisor entre el cual dividir. Cópienlo, por favor. Recordemos entonces ahora una regla conocida por ustedes desde cuarto grado, pero que es aquí en sexto grado, donde en realidad la vamos a utilizar en el cálculo, aun cuando en cuarto grado se le dedica cierto tiempo dentro del programa de estudio al trabajo con ella. Y es la regla del redondeo. Observemos. Acá estamos haciendo una generalización o una sistematización
de cuando redondeamos por defecto o cuando redondeamos por exceso. Dice que cuando el lugar al que se va a redondear está seguido por el 0, 1, 2, 3 o 4, se mantiene el número y se dice que se ha redondeado por defecto. Ahora, cuando el lugar al que se va a redondear está seguido por el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, se adiciona 1 al número y se dice que se ha redondeado por exceso. Copien esta sistematización, por favor. Veamos entonces un ejemplo de cómo redondear para recordar. Observemos. En este caso, nos están pidiendo que redondeemos a un lugar decimal. Tenemos acá la expresión decimal 48.654 10 milésimas. Y nos están señalando que tenemos que redondear un lugar decimal. Un lugar decimal es un lugar después de la coma. Tenemos que observar qué número es el que sigue. El número que sigue es el 6. Dijimos en la sistematización anterior que siempre que el número que le siguiera fuera 5, 6, 7, 8 o 9, se le adicionaba 1 al número al que íbamos a redondear y decíamos que el redondeo era por exceso. Por lo tanto, podemos decir que 48.654 10 milésimas es aproximadamente igual a 49 décimas. Tenemos entonces acá este otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a redondear, fíjense, también a un lugar decimal, pero el número que le sigue es el número 2. Dijimos anteriormente que cuando el número que le siguiera fuera 0, 1, 2, 3 o 4, este número al que vamos a redondear se queda igual. Por lo tanto, podemos decir que 0,32 periodo 32 es aproximadamente igual a 3 décimas. Tenemos acá un segundo ejemplo en el que vamos a redondear a dos lugares decimales y se hace lo mismo. Lo que tenemos que pararnos en el segundo lugar decimal y ver cuál es el número que sigue detrás. Se los dejo un momento, no para que copien, sino para que lo vean, y continuamos la clase en unos momentos. Sigamos entonces ejemplificando antes de llegar a hacer actividades entre todos. Observemos acá. Estamos primero diciendo y recordando, insistiendo cuáles son
las cifras significativas en un número. Decimos que son cifras significativas, todas menos los ceros a la izquierda, que el resultado del cálculo, por supuesto, con valores aproximados o donde se utilicen cifras significativas, se expresa con tantas cifras significativas como el dato que menos tiene y que los resultados intermedios se expresan con una cifra más. Como por ejemplo, veamos acá, esta expresión decimal, 25 centésimas, ¿cuántas cifras significativas tendrá? Tiene dos cifras significativas, ¿verdad? Porque aunque tiene 3 dígitos, tiene un 0 a la izquierda que no cuenta como cifra significativa. 34 décimas tendrá 2, ¿verdad? El número 1467 tiene 4 y el número 3409 centésimas tiene 4 también. Veamos entonces ahora un ejemplo del cálculo con valores aproximados. ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? A pesar de que ya ustedes vieron la sistematización, eso también lo tienen en su libro de texto, es algo con lo que ustedes han trabajado en contenidos anteriores y en clases anteriores. Veamos entonces ahora un ejemplo del cálculo con estos valores aproximados. Observemos la lámina. Dice la orden que sabiendo que los datos son valores aproximados, con todas sus cifras correctas, calcula. Y vamos a ver este primer ejemplo. Es una multiplicación de 137 centésimas por 21 centésimas. ¿Cuántas cifras significativas tiene el número que menos cifras tiene? Tiene 2, ¿verdad? Por lo tanto, con 2 tenemos que dar el resultado. Procedemos a hacer la multiplicación, damos el cálculo intermedio con una cifra más, y si lo tengo que dar por 2, me paro en 8 y veo que el 7 es el que le sigue. Por lo tanto, le adiciono 1 al 8, obteniendo entonces como resultado 0,29. En este caso, estamos adicionando, hacemos lo mismo. El que menos cifra significativa tiene el 0,45, que tiene 2, por lo tanto mi resultado tiene que ser con 2. Adiciono, el cálculo intermedio lo doy con 3, que es una más, y el resultado al final lo damos con 2. Copien, por favor. Bueno, como hacemos siempre, en todos estos programas, dejamos un grupo de actividades para trabajar durante la semana. Siempre insistimos en lo mismo, porque es que no queremos que veamos a la matemática como el miércoles a las 9:30 de la mañana. El miércoles a las 9:30 de la mañana, el profesor les da las orientaciones, pero los ejercicios que son orientados son para trabajar durante toda la semana. Véase la semana como los 7 días de la semana, de hoy miércoles al próximo miércoles de la próxima semana. Vamos a presentar cuáles son las actividades, les damos un tiempo para que las copien y continuamos entonces. Bueno, hemos concluido con el encuentro de hoy, siempre recordándoles
que cumplamos con todas las medidas desde la casa, que no salgamos de casa sin necesidad. Los niños no tienen por qué salir. Ellos tienen que aprovechar el tiempo, hay que estudiar, hay que repasar, hay que ejercitar. Estamos hablando de matemática, pero también hay que tener en cuenta todas las asignaturas. Recuerden quedarnos en casa, trabajar, que todo el que tenga la posibilidad de conectarse, de tener conexión, a asistir o poderse conectar con los sitios que aparecen en pantalla, decirles y combinarlos a que nos veamos la próxima semana en el mismo horario, el mismo día. Chao.